Dicen que la verdadera belleza se revela en los ojos de quienes saben apreciarla. No es lo que vemos, sino lo que sentimos, lo que realmente importa. Quibdó no es solo un lugar en el mapa, es un viaje hacia lo más profundo de lo que significa ser colombiano. En cada paso me he llenado de reflexiones. Una vez más me di cuenta que lo importante no es llegar al destino, sino disfrutar del camino. Es el proceso lo que enriquece nuestras almas. La gente de Quibdó me enseñó que la felicidad no necesita grandes logros, solo la presencia de una sonrisa y un corazón abierto, porque al final no se trata de alcanzar algo grandioso, sino de disfrutar cada momento. Este lugar, esta tierra, me recuerda que la vida es fugaz, pero nuestras experiencias son eternas. Colombia no solo se mira, Colombia se siente, Colombia se reflexiona, se vive en cada rincón y en cada historia que encontramos en el camino. En este momento, uno de los planes es recorrer el río Atrato, que por cierto, aprendí que este río se llama Atrato porque en la antigüedad esta zona quedó sin trato comercial, entonces significa río sin trato y por eso le pusieron Atrato. Nuestro recorrido comienza en una canoa artesanal. Sin embargo, lo que hace especial este recorrido es que en la misma embarcación vamos con una orquesta folclórica, la cual amenizará nuestro viaje conociendo la ciudad. Las personas de la región se esfuerzan al máximo con los recursos a su alcance para dar una buena impresión de su territorio, permitiendo que personas como yo puedan mostrar su tierra. Es para mí un honor grabar para ellos. Mientras navegaba por el río Atrato, las realidades de Quibdó se hicieron evidentes ante mis ojos. Barrios enteros, en situación de pobreza, se alinean a lo largo de sus orillas, con casas construidas sobre tablas, testigos silenciosos de una lucha cotidiana. En esos momentos me pregunté, ¿qué significa realmente vivir? La respuesta a esa pregunta vendría más adelante. A medida que avanzábamos, las personas nos saludaban desde la distancia, con sonrisas genuinas y gritos de alegría. Mujeres, niños y hombres, llenos de vida, comenzaban a bailar, transformando un momento simple en una celebración por la vida. En ese momento pensé que la verdadera felicidad se encuentra en disfrutar el presente, que lo material es muy importante, pero que lo es aún más el disfrutar cada momento cotidiano que la vida nos brinda. En medio de las dificultades, esta comunidad me enseñó que más allá de lo que podamos poseer, los momentos compartidos, las sonrisas y la alegría que brota de lo simple no se pueden comprar. La felicidad no es un destino, sino un viaje, un estado del ser que elegimos en cada instante. Observando a estas personas, entendí que el valor de la vida reside en la manera en que enfrentamos nuestras realidades. La grandeza de Quibdó no está en su entorno, sino en su espíritu. Aquí, la resiliencia florece y el amor por la vida se siente. En un mundo que nos empuja a buscar siempre lo superficial, esta comunidad me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra en vivir plenamente, abrazando cada momento con gratitud y alegría. Llegamos a Muntú Antú, un lugar donde reposa la historia de África en el Chocó, un centro de memoria histórica que guarda colecciones y conocimientos de la historia que no cuentan en los museos tradicionales. La historia es poder, el conocimiento es poder. Aquí no tenemos un peso del Estado, ninguno de ellos. Es mi proyecto de vida, lo he invertido todo mi vida aquí. Porque el que pone la plata pone las condiciones. Y el que pide es mirado como mendigo y los mendigos no merecen respeto sino lástima. Yo necesito narrarle al mundo para construir una nación. De África, cuna de la humanidad. De ahí venimos todos los seres humanos. Este es el continente más antiguo. En el discurso de Muntú Antú se nos contó parte de la historia de los barcos negreros en tiempos de la colonia. Aquellos barcos que durante 400 años trajeron prisioneros desde África hacia América y cómo su cultura, a pesar del sometimiento, ha prevalecido a lo largo de los siglos. Quiero mostrarles
algo de los instrumentos de tortura que se utilizaban antiguamente y que tienen acá en este centro de memoria histórica. Vean, esto es un sello como el que marcaban al ganado. De esta forma marcaban a los esclavos. Inicialmente, cuando comercializaban un esclavo, le ponían este sello en la frente. Posteriormente, si ese esclavo lo volvían a vender, le colocaban este sello en una letilla del pecho. Si lo volvían a vender, le colocaban en el otro pecho, le colocaban el sello. Si lo volvían a vender, lo colocaban aquí en la parte trasera de la oreja. Entonces es increíble saber cómo la historia de la humanidad ha sido de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y estos son algunos de esos instrumentos que hablan de esos instrumentos de tortura. Otro instrumento se trata de esto se llama una Blackberry. Esto se lo colocaban en los pies a los esclavos para que no escaparan, y se llama igual que la misma marca de celulares que empezó hace muchos años, una Blackberry, y es súper pesado. No entiendo cómo caminaban con esto. Bueno, amigos, les cuento que acabamos de llegar a conocer los ritmos musicales de la región de Quibdó, Chocó. Visitamos una academia de baile que nos recibió con una presentación realmente extraordinaria. A través de esta forma de arte, los jóvenes de Quibdó nos muestran su realidad, expresando sus vivencias y emociones a través del movimiento. Para muchos de ellos, el baile se ha convertido en más que una pasión. Se ha convertido en un estilo de vida, en una forma de resistir, de soñar y de transformar su entorno. La idea es sacar a los jóvenes de la delincuencia, tenerlos ocupados en espacios como así libres. Y muchos de estos jóvenes que aquí vienen barrios vulnerables de la ciudad de Quibdó. El performance que van a ver es lo que se está viviendo aquí en Quibdó. Ya no podemos salir tranquilos a ir de Quibdó. Bienvenidos al mundo de la cripta interior. Muchas personas no comprenden la importancia del arte en una sociedad. Sin embargo, al visitar estos territorios y ver cómo el arte se convierte en una herramienta para mitigar los conflictos sociales, te das cuenta de su poder transformador. En este lugar, el arte va más allá de la búsqueda de la belleza. Es una herramienta profunda de la expresión del ser y de la expansión de la conciencia. A través de él, no solo se embellece el mundo, sino que se construyen puentes hacia una sociedad más armoniosa. Compartir con los chicos de Explosión Dance fue una profunda experiencia. Me enseñaron sus ritmos musicales y movimientos.
conocí algunas de sus historias y del gran talento que esconde esta región. Cuéntame cuál es la esencia principal de la academia, por qué fundaste esto. La importancia de crear el grupo es porque aquí en Quibdó solamente la gente habla solamente de violencia, que solamente somos delincuentes, y la idea es sacar a los jóvenes de la delincuencia y tratar de ocupar los espacios libres en el paro. Un mensaje para Colombia, para el mundo, para las personas que puedan ver este video en YouTube. Mensaje que vengan para el Chocó, que no es lo que la gente dice que acá en Chocó solamente es violencia, sino que acá hay mucho talento, muchos jóvenes, y la idea es que nos apoyen porque el sueño que muchos jóvenes quieren es salir a mostrar su talento fuera de aquí. Las calles de Quibdó se visten de colores con las fiestas de San Pacho. Mujeres, niños, abuelos, hombres y comunidad LGBTI festejan bajo un mismo ritmo durante todo un mes, con comparsas y desfiles en cada esquina de la ciudad. Estas fiestas se realizan en honor a San Francisco de Asís, aquel santo que, según cuentan, tenía una conexión muy especial con los animales. En las calles el ambiente se siente con el baile del bunde, una danza tradicional con raíces africanas. Quiero mostrarles las delicias de Quibdó, Chocó. De las cosas que más me han gustado de Quibdó, la comida es famosa y realmente tiene por qué ser famosa. Lo que vemos acá son unas canastillas. ¿Ya comió o no? ¿Cómo vas? Es que es de uno y Pablo de uno. Recuerda seguirme en YouTube, dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de La Colombia Inexplorada.